Claro. Bueno, vamos a empezar con la bienvenida entonces. Le damos la bienvenida a todos y todas a este curso que nosotras llamamos el armado del aula virtual en el marco del proyecto educativo híbrido y que se ofrece como parte del programa de formación docente de nuestra Facultad Regional de Buenos Aires que pertenece a la Secretaría Académica. El propósito de este curso es ofrecer un espacio de conocimiento, un espacio de práctica y sobre todo un espacio de reflexión en torno a las actividades y los recursos que ofrece la plataforma Moodle para acompañarlos luego en el diseño de propuestas formativas pedagógicamente ricas y completas en diversos contextos. En el marco del proyecto educativo híbrido que estuvimos trabajando al inicio del año, a algunos les va a tocar cursos que tengan un 100% de virtualidad, otros van a tener porcentajes menores, pero en todos los casos, más allá de si estén trabajando con aulas en un 100% de uso o con menor uso, lo que vamos a intentar es brindarles las herramientas que necesiten para que ese porcentaje sea habitado con sentido pedagógico, didáctico y profundo, y con competencias técnicas también. Bueno, buenas tardes a todos a los que fueron llegando. Estamos solamente comenzando con la bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas por el chat también. Bueno, ¿qué nos espera en este recorrido del curso? Bueno, en primer lugar vamos a trabajar hoy sincrónicamente sobre la definición del espacio en la plataforma y sobre la definición del aula virtual como un espacio para el aprendizaje. Luego, después, dentro de esta primera semana de trabajo, les adelantamos que mañana vamos a habilitar los materiales para comenzar a trabajar asincrónicamente en un segundo módulo relativo a las configuraciones iniciales del aula. Acá nos vamos a centrar particularmente en este segundo módulo en la portada del aula, en esa primera impresión que nos da la bienvenida cuando abrimos la puerta virtual, ¿no?, del aula y encontramos ese espacio. La semana que viene, en la segunda semana del curso, vamos a dedicarnos a pensar sobre todo en los criterios de diseño que tiene que seguir el aula para contribuir al aprendizaje, ¿sí? No todos los diseños nos ayudan a aprender, ¿no? Entonces, esta era una unidad que en otros cursos solíamos dar más hacia el final, pero que en esta oportunidad decidimos adelantarla. ¿Por qué vamos a ver el diseño primero, ¿no? Por supuesto que no es porque lo más importante es que nuestra aula quede linda, ¿no? O que tenga determinada paleta de colores y determinada armonía con las tipografías, por supuesto que no. No es la prioridad, ¿no? Aunque conceptualmente siempre es más importante la propuesta pedagógica que todos estos aspectos, entendemos que desde el punto de vista práctico, viendo estos temas al principio, estas ideas y estos criterios de diseño nos van a acompañar después en todo lo que hagamos. Entonces queremos que lo que vayamos a hacer ya tenga esta mirada puesta en el diseño desde el principio. Lo vemos primero porque es transversal. Después sí, vamos a ir al corazón de la cuestión, que son los recursos y las actividades, a los cuales les vamos a dedicar la semana 3, y luego vamos a ver la comunicación que se va a dar durante la semana 4 del curso. En la semana 5, que en realidad son unos poquitos días, vamos a dedicarnos a valorar lo hecho, ¿no? A revisar lo hecho, a evaluar lo hecho, a autoevaluarnos, etc., ¿no? Así que este esquemita, cronograma, lo tienen en el aula, donde también les dejamos a mano las fechas de los encuentros sincrónicos y el link al Zoom, que va a ser siempre el mismo, ¿sí? Con esto tenemos un pantallazo del plan total. Ahora vamos a poner manos a la obra en nuestro tema de hoy, que es el aula virtual como un espacio para la enseñanza y el aprendizaje. Así es. Entonces, retomando esto que decía Florencia, de que el tema de hoy tenía que ver con el aula virtual como un espacio para la enseñanza y el aprendizaje, les cuento que en el encuentro de hoy vamos a introducirnos en la definición y en la estructura de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, y en particular en las características del entorno que usamos, que es el entorno Moodle, que es una plataforma tecnológica, pero también puede convertirse en una
plataforma o en un espacio pedagógico, en la medida en que como espacio para la enseñanza y para el aprendizaje, nosotros como docentes podamos ir dándole forma y usan a partir del uso de las herramientas y de los recursos y el conjunto de herramientas que nos ofrece la plataforma Moodle, el aula virtual. Luego vamos a ir al cómo, y nos vamos a preguntar cómo hacer de la plataforma un espacio de enseñanza y de aprendizaje. Y acá nos vamos a detener en esos ejes generales que tienen que tener una propuesta áulica en la virtualidad para constituirse en un espacio para el aprendizaje genuino. Y a continuación vamos a profundizar un poquito sobre los virajes que vamos a observar en los roles, tanto del docente como del estudiante, en el marco de una propuesta virtual, al menos una propuesta en el espacio del aula virtual. Y finalmente nos vamos a enfocar en la clase virtual como estructura clave, como la unidad mínima y más importante dentro del aula virtual. Cuando veamos la clase, vamos a mirar por un lado sus componentes generales y por el otro las herramientas concretas que pueden acompañarnos para realizar efectivamente una propuesta de enseñanza en el aula virtual. Así que vamos a comenzar. ¿Por dónde, Flor? Vamos a comenzar por las bases, ¿no? Antes de la pandemia existía un alto porcentaje, sabemos, ¿no? De espacios curriculares cuyos docentes ya integraban las aulas virtuales como aulas extendidas o como aulas complementarias o como aulas ampliadas. También existían estas propuestas semipresenciales para recursantes, ¿no? Había aproximaciones. De hecho, acá están hoy presentes algunos docentes que hicieron el trayecto 1 antes de la pandemia, ¿no? Allá lejos de hace tiempo, en el campus, cuando esos cursos eran presenciales. Así que pueden dar fe de estas aproximaciones, ¿no? Sin embargo, la envergadura y la magnitud de lo que significó la pandemia superó completamente las prácticas que veníamos implementando con tecnologías, ¿no? Por eso Mayo dice que tuvimos que pasar de la conmoción a la mutación, ¿no? En el periodo de la pandemia, ¿no? Sin embargo, ahora, ya con bastante agua bajo el puente, podemos decir que superamos ese periodo de enseñanza remota de emergencia y empezamos a transitar una nueva etapa, una etapa más reflexiva y quizás por eso más firme, con un horizonte más certero, ¿no? Ahora contamos con la perspectiva de un proyecto educativo claro, ¿no? Que es el proyecto educativo híbrido, que asume el camino recorrido y que lo hace buscando responder a los desafíos de ambas modalidades, ¿no? Que considera lo virtual, que considera también lo presencial físico con sus desafíos, pero también y sobre todo sus articulaciones y sus continuidades, ¿sí? Entonces, el modelo ahora ya no es el sálvese quien pueda, sino un horizonte claro, ¿no? Por eso creemos que es valioso partir desde las bases, ¿no? Ahora con calma, fuera de la conmoción, sin pensar en las mutaciones que tenemos que hacer para la semana que viene porque se viene el aislamiento, ¿no? Saliendo, ¿no? de esa urgencia terrible. Ahora podemos reflexionar un poquito más sobre ese espacio al que muchos recurrimos en su momento con tanta urgencia, ¿no? Algunos que por ahí ya conocen estos temas podrán aprovechar para recordar, para hacer síntesis, para refrescar, para mirar las cosas de otro lado, y otros podrán aproximarse por primera vez a estos fundamentos, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es Moodle? Moodle es una plataforma virtual, gratuita, de código abierto, que permite a los docentes dictar cursos o totalmente a distancia o parcialmente a distancia, complementando sus clases presenciales con el aula virtual. El sistema que utilizamos en la universidad no es un sistema, digamos, que elegimos aleatoriamente, no es un sistema de gestión del aprendizaje que es líder en el mundo. A Moodle le dicen el gigante de la tecnología educativa. Piensen que en marzo de 2020 los usuarios registrados en Moodle sobrepasaron los 190 millones en más de 145.000 sitios. O sea, se usa mucho en todo el mundo. Ahora, ¿por qué esta plataforma que elegimos con
importante. Muchas universidades del mundo, muchas universidades muy importantes usan Moodle. ¿Por qué se llama así esta plataforma, ¿no? Bueno, se llama así porque tiene una estructura de módulos, ¿no? En Moodle se prevén, en principio, 3 grandes áreas. Flor, un segundito, que hay micrófonos abiertos, voy a cerrarlos, o les pido que los cierren porque dicen que se acopla un poquito. Sí, yo estuve intentando silenciar algún micrófono, pero lo muteo y se vuelve a desmutear automáticamente. No sé qué es lo que está pasando, pero bueno. Ahora están todos muteados, ¿eh? Perfecto. Entonces, ¿por qué Moodle se llama Moodle? Porque tiene esta estructura de módulos, ¿no? En Moodle tenemos estas 3 grandes áreas, que son el módulo de materiales, el módulo de actividades y el módulo de comunicaciones. Dentro de estos módulos nos podemos mover, ¿no? En Moodle podemos cargar materiales, podemos cargar los contenidos de la asignatura, podemos cargar textos, podemos cargar apuntes, presentaciones de diapositivas, materiales audiovisuales, enlaces a páginas web. Podemos cargar, les diría, casi todo, ¿no? También podemos proponer actividades, podemos proponer debates, talleres, tareas, cuestionarios, entregas, de todo también. Y también podemos comunicarnos, intercambiar, ¿no? Esto es lo que prevé Moodle desde el sistema. Sin embargo, también hay lo que a nosotros nos gusta pensar como un módulo más, ¿no? Un módulo que no está en ningún botón, pero que está detrás de todos, y que es el docente. Porque todo esto, sin un docente que acompañe, que motive, que ofrezca retroalimentación, es una mera página de internet, ¿no? Ahora, en este esquema, además del acompañamiento del docente que agregamos nosotros, falta un elemento más. Otro elemento que no viene cargado en la estructura modular del sistema, pero que es el destinatario de toda esa estructura. Y este elemento es el estudiante, que debe estar en el centro, que debe ser el horizonte y el interlocutor de todo lo que presentamos en cualquier módulo. Perdón, Norberto, ¿podría pedirte si podés mutear el micrófono? Que no logro mutear el micrófono. Bueno, quiero ver que está. Le mandé una foto de ayer, como me dice. Le mandé una foto del... Claro, pero A ver. poner sobre aviso que el jueves Tampoco, venga Clara, ¿podés temprano. mutearlo? No, yo Quiero que tampoco, viene, intenté así varias viene. veces. Sí, que practique un poco. Claro. ¿Norberto? El coso, porque yo voy a estar después. ¿viste? ¿Norberto? Yo preparo todo, hago todo, ¿viste? ¿Norberto? No puedo estar. ¿Norberto? Por lo menos por ahora, en alguna otra voy a estar. Bueno. Ya le escribo, tenés Sección. razón, le vamos a escribir. Sí, ahí está. Si no, lo puedo suspender momentáneamente, ahí por ahí se va a dar cuenta. Ya no lo veo, Florencia, Flor. ¿Lo sacaste vos? Ahí está. Ahí está. Sí, ¿Lo sacaste? lo puse en pausa para que pero después para que se dé cuenta, pero ahora va a poder volver a entrar. Ah, bien. En todo caso, le avisamos. Ah, claro, puede ser que tenga activo el celular, el micrófono es del celular, pero no se podía mutear, disculpen, pero yo lo intenté varias veces y no se podía. Ahí está. Si ustedes están en contacto con él, por ahí, si alguno tiene su teléfono, le avisa. Que seguimos a acá. Norberto que estamos. Sí. Bueno, Ahí sigo está. entonces. Así podemos continuar, sí. Bárbaro. Entonces, en función de esto que les venía contando Florencia respecto de las características de Moodle y de los módulos de Moodle, es que la plataforma es un espacio tecnológico, sí, pero también tiene un enorme potencial para convertirse en un espacio para que enseñemos, para que nuestros estudiantes aprendan,
Y claro que los encargados de darle forma a eso y de lograr que eso suceda somos nosotros los docentes. Cuando recibimos un aula para trabajar con ella, ¿con qué nos encontramos? Y bueno, nos encontramos con un espacio en blanco, con un espacio vacío. Sin embargo, no tenemos tan vacías las manos porque la plataforma está alojada en Moodle, en este sistema modular, el aula está alojada en este sistema modular, que nos va a ofrecer una serie de elementos, de herramientas, de recursos que vamos a usar, que vamos a poder combinar, que vamos a poder, ajustar para darle forma a nuestra propuesta. Pero, ¿cuándo y cómo un aula virtual se convierte en un espacio para la enseñanza y para el aprendizaje? ¿Podemos decir que en el aula virtual puede suceder una clase, como en el concepto clase como nosotros entendemos la clase presencial? La respuesta es sí, pero ¿cómo? ¿Cómo hacer de la plataforma un espacio de enseñanza y aprendizaje? Bueno, en primer lugar, tenemos que pensar que los contenidos a enseñar tienen que ser ofrecidos. ¿Y cómo los ofrecemos? A través de recursos, a través de materiales. Tenemos que ofrecerlos con una secuencia, en un soporte. Tenemos que pensar qué tipos de materiales vamos a ofrecer. Y al respecto, la propuesta que nosotros, sobre la que vamos a trabajar, es que la forma como se ofrecen los contenidos sea a través de un conjunto variado de recursos y de materiales educativos y didácticos en distintos soportes, que pueden ser visuales, audiovisuales, textuales, audios. Los contenidos variados, atractivos y actualizados ayudan y motivan el aprendizaje. En segundo lugar, en el aula virtual, tiene que promoverse la actividad del estudiante. Se tienen que proponer actividades que nos permitan a nosotros, los docentes, comprobar si los y las estudiantes comprendieron el tema, si leyeron lo que les ofrecimos leer, si resolvieron los ejercicios que les dimos, si tuvieron dificultades para resolverlos, o si tuvieron dificultades al momento de comprender un texto o una guía de práctica, y acompañarlos en función de esas comprobaciones. Pensemos en lo que sucede, por ejemplo, en un aula presencial. Cada vez que damos clases suceden cosas, muchas cosas. Exponemos, hacemos preguntas, proponemos resolver alguna situación, los interpelamos, los invitamos a hablar, los convocamos a que hablen. En un aula virtual, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer algo de todo eso? La verdad que sí, que podemos hacer algo de todo eso. Claro que de otro modo, porque el contexto, el entorno cambia. Pero al momento de planificar una clase en el aula virtual, tenemos que pensar en propuestas que interpelen al estudiante, que lo inviten a pensar, que lo convoquen a leer, a responder. Por ello afirmamos que la generación de experiencias de aprendizaje es otra de las condiciones que se debe dar para que suceda el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ya vamos a ver a lo largo de este curso que existen multiplicidad de actividades de Moodle y también externas a Moodle que podemos usar para ir dándole forma a las propuestas y a las actividades que queremos generar. El tercer aspecto esencial, y que no debe faltar nunca en el aula virtual, es la comunicación. Sin comunicación no hay posibilidad de enseñanza ni de aprendizaje. El aprendizaje es un acto comunicativo, de modo que en el aula tenemos que poder dar forma a una estructura de comunicación que mantenga a nuestros estudiantes informados de las cuestiones organizativas, administrativas, académicas, pero además también una estructura de comunicación que permita el intercambio fluido entre el docente y los estudiantes, entre los estudiantes entre sí, y además la comunicación puede funcionar, y de hecho funciona como un importantísimo motor de la motivación. Y en cuanto a un cuarto aspecto que está ligado a la función docente en el aula virtual, pensamos y los estudios muestran que el docente en el espacio del aula virtual tiene que ser un docente atento, cercano a las necesidades y las demandas que pueden generarse por parte de nuestros estudiantes,
sobre todo teniendo en cuenta que si bien estamos todos juntos en un espacio que es el del aula, no coincidimos en el mismo tiempo. Un estudiante puede estar en un momento y nosotros en otro. Entonces, tenemos que estar atentos a los mensajes que nos llegan y a los mensajes que no nos llegan cuando esperamos que nos lleguen los mensajes, atentos a las interacciones entre los estudiantes y atentos a cómo van avanzando y también a cómo no van avanzando. Exactamente. Entonces, dando un pasito más, si concebimos que en el aula tienen que estar presentes todos estos aspectos que fue mencionando Clara, evidentemente ya no podemos pensarnos meramente como expositores, no podemos pensar nuestro rol como el rol de alguien que tiene que ir y dictar la clase, ¿no? Por ejemplo. Sí vamos a conservar el objetivo, ¿no?, común de cualquier docente, que es que los estudiantes aprendan, ¿no? Pero en el contexto del aula virtual, por su particularidad, por la presencia de la asincronía o de propuestas asincrónicas, por la mediación diferente que tiene el entorno virtual, tendremos que redefinir nuestro rol, nos vamos a tener que repensar, ¿no? Si en las aulas físicas el foco estaba puesto en la enseñanza, de hecho, vieron que el docente tiene un escritorio especial, grande, en el frente, ¿no? Mientras ahí está puesto el foco en la enseñanza, en el aula virtual el foco está puesto del otro lado, ¿no? Está puesto en el aprendizaje. Queremos en el aula virtual acompañar a los y las estudiantes en ese recorrido de aprendizaje lo más cercanamente posible para que puedan efectivamente crecer, ¿no?, en eso que enseñamos. Tanto es así que de nuestro compromiso y de nuestra disciplina depende el éxito de la propuesta, ¿no? Muchos cursos virtuales fallan, hay más del 80% de fracaso en la gestión de cursos a distancias. ¿Por qué? Porque no hicieron el PowerPoint, porque no eligieron bien la foto del PowerPoint. No. En general, estas grandes fallas, estas deserciones, ¿no?, el abandono de los cursos a distancia por parte de los estudiantes, que es algo que sucede y sucede mucho, en general se debe a que no hay una presencia fuerte del docente acompañando, ¿no? Para esto basta pensar en cómo nos sentimos nosotros, ¿no?, cuando del otro lado del aula virtual somos mirados, cuando nos hablan, cuando nos recuerdan, ¿no? Sería interesante pensar, por ahí algunos de ustedes están haciendo algunos de nuestros cursos virtuales, ¿no? Entonces, viven la experiencia del otro lado, ¿no? ¿Cómo viven ustedes esos mensajes, esas retroalimentaciones? ¿Sería lo mismo que no estuvieran? ¿Eso los ayuda a seguir aprendiendo, a seguir conectados con el curso? Si hoy no mandábamos recordatorio, ¿se hubieran conectado, no? Entonces, evidentemente, el rol del docente y el rol del acompañamiento docente va a ser diferente, ¿no? Acá desembocamos en un concepto importantísimo, ¿no, Clara? Así es, que es el de la función tutorial, ¿no? Porque esto que nos trae, que nos está como presentando Florencia, pone sobre la mesa una cuestión que es sumamente importante, que tenemos que considerar si queremos armar el aula, ¿no? Si queremos armar el aula, dictar un curso allí, va a ser vital que nosotros pensemos nuestro rol como docentes y veamos qué roles vamos a cumplir tanto nosotros como nuestros estudiantes. Y ahí es donde aparece la función tutorial, que es una función que despliega una enorme riqueza de significados y que puede ser utilizada en diferentes contextos, aunque en general este concepto aparece con mucha más fuerza y con mucha más frecuencia ligado al ámbito de la educación y de la formación a distancia, básicamente. Pero consideramos que este concepto, el de la función tutorial, se transforma en el eje articulador y transversal de todos los contenidos y de las variadas herramientas que ofrece Moodle, cuando se habla de generar propuestas de enseñanza que estén centradas en un aprendizaje significativo por parte de los y las estudiantes, ¿no? En el espacio del aula virtual, la docente y el docente tutor desempeñan funciones que están ligadas a la presentación y tratamiento de los contenidos, a la comunicación, a la orientación técnica y administrativa, a las relaciones sociales, a recuperar el concepto de docente como tutor
puede ser una oportunidad para recuperar el rol que hoy demanda la enseñanza en contextos mediados, ¿no? La función del docente no estará tan centrada en la exposición de los temas a enseñar, sino en configurar, en darle forma a una propuesta, a un itinerario de actividades variados que promuevan la actividad y las experiencias de aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. De eso se trata esta propuesta, ¿no? De la que iniciamos hoy, de ir conociendo y abordando las herramientas que propone Moodle y que nos van a permitir presentar contenidos dentro y fuera del entorno, generar y traerlas al entorno, ¿no? Generar actividades de producción individual o de producción colaborativa, de facilitar la comunicación entre los y las estudiantes, entre los estudiantes y nosotros los docentes, de diseñar actividades de evaluación, de diseñar estrategias de seguimiento y de retroalimentación, entre tantas otras, ¿no? Estas son algunas de las que podemos generar. Actividades que permitan dar forma a un entorno virtual rico en recursos, en actividades, en interacciones. Y Florencia les está mostrando, o les va a mostrar, ahí va, un esquema que muestra las dimensiones y los módulos también que les contaba Florencia que tiene Moodle, ¿no? Y que tienen que ver con las dimensiones ligadas a la enseñanza y el aprendizaje. En cualquier propuesta formativa tiene que haber contenidos, se tienen que ofrecer los contenidos, y allí se expresa en este gráfico con los materiales didácticos, como puede ser el programa, el cronograma que ofrecemos inicialmente, los guiones de clase, las guías de lecturas como materiales didácticos, las lecturas optativas y obligatorias, y los recursos multimediales interactivos que podemos crear y generar para ofrecer y mediar el conocimiento con los estudiantes. Pero por otro lado también, el aula debe tener una dimensión que está ligada a lo que decíamos, a las actividades, ¿no? Actividades ricas y potentes que pueden ser actividades de análisis de síntesis, de investigación, de resolución de problemas, de construcción colaborativa, de reflexión, de interacción y de comunicación. Y nos falta la dimensión de la comunicación, ¿no? Podemos comunicarnos a través de, utilizando redes sociales, pero también podemos comunicarnos con o a partir de las herramientas que ofrece el aula. Todo esto combinado va a conformar esta propuesta formativa que, como decíamos en un inicio, recibimos un aula vacía que le vamos a ir dando forma a partir de nuestro propósito como docente, de los contenidos a enseñar, de los objetivos que nos propongamos y de las actividades que les propongamos a nuestros estudiantes para conseguir los objetivos de aprendizaje que nos proponemos. Entonces, ¿cómo seguimos, Flor? ¿Cómo seguimos? Seguimos, vamos a ir a las herramientas, ¿no? Ahora que tenemos todo este pantallazo que volvimos a las bases, ¿no? Y que de algún modo recuperamos los conceptos claves de educación a distancia que necesitamos tener bien presentes, bien vivos, bien activos para poder encarnarlos, ¿no? Ya nos podemos empezar a dedicar a las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar en una clase virtual que está enmarcada dentro de esta plataforma, ¿no? Entonces tenemos la plataforma, el aula virtual, y dentro del aula virtual la clase virtual, donde va a estar nuestro foco puesto, ¿no? Porque es ahí donde va a ir sucediendo la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Nuestra unidad mínima, nuestra unidad clave. Entonces, para ir a las actividades, ¿no? Si nos preguntamos cuáles son, ¿no? Esas herramientas que utilizamos para darle forma en concreto al aula, a la clase virtual, ¿no? Tenemos que pensar que es importantísimo, que es clave, el conocimiento que nosotros tenemos de esas herramientas, ¿no? ¿Por qué es importantísimo? Porque si nosotros no conocemos las herramientas, difícilmente podamos soñar con propuestas pedagógicas creativas, ¿no? Valiosas o profundas dentro de ese entorno virtual, ¿no?
Fernández Pampillón, en este sentido, en un estudio, señala que existen 3 niveles o 3 etapas de apropiación de la competencia digital en los y las docentes que trabajan en entornos virtuales, ¿no? Entonces se habla de una etapa tecnológica, de una etapa didáctica y de una etapa de innovación y explotación, ¿no? En la etapa tecnológica, los docentes todavía no cuentan con la destreza necesaria para dominar el entorno, ¿no? No conocemos bien cómo se maneja la plataforma desde lo técnico. Entonces ahí lo importante va a ser hacer foco en la herramienta desde el punto de vista técnico, ¿no? Empezar a ver qué botón tengo que tocar para hacer algo, ¿no? En la etapa didáctica se da un pasito más, ¿no? El que está en la etapa didáctica ya se acostumbró paulatinamente al uso habitual del entorno, ¿no? Ya utiliza el aula virtual con cierta naturalidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El que está en la etapa didáctica, aunque conoce las herramientas, emplea quizás las mismas metodologías o las mismas estrategias que en la presencialidad. Entonces, son docentes capaces de generar espacios más ricos, de crear y publicar materiales didácticos, de comunicarse con los estudiantes, de realizar seguimiento, todo esto, pero todavía falta pulir un poquito el diseño de la propuesta adecuada a una verdadera educación a distancia, ¿no? Y no a una mera educación presencial de emergencia mediada por tecnologías, que es lo que muchas veces sucedió, sobre todo durante la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué hay que trabajar si estamos en este punto? Hay que trabajar sobre los aspectos pedagógico-didácticos específicos del entorno virtual, ¿no? Ustedes dirán, bueno, esta es la parte como la parte teórica, ¿no? De cuando pensamos acerca de los roles de la función tutorial, ¿no? Cuando pensamos sobre los roles de la función tutorial, en realidad nos estamos preguntando qué es lo que tenemos que hacer en concreto en el día a día cuando estamos dictando un curso virtual o cuando estamos preparando un curso virtual, ¿no? Es una pregunta absolutamente práctica y concreta, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos vamos alejando de esa teoría y nos vamos olvidando de todas esas dimensiones que tenemos que ir articulando, ¿no? En la etapa de innovación y explotación, que es como el tercer nivel, ¿no?, de apropiación de la competencia digital, ya contamos con una trayectoria en el uso de la plataforma y ya entendemos las dinámicas propias de la educación a distancia. Entonces ahí podemos concebir un rol docente más consecuente con esta modalidad, ¿no? Y ahí nos queda ir perfeccionándonos en el uso, pero también en el sentido pedagógico didáctico que tiene cada elemento en la plataforma. Entonces, sabiendo que hay niveles muy heterogéneos, ¿no?, acá en el curso, algunos ya los conocemos, ¿no?, a otros no tanto, la idea es que cada uno pueda llegar a la siguiente etapa, ¿no?, que pueda llegar a conocer las herramientas para poder entrar, acercarse a esta última etapa, que es la etapa de innovación, es la etapa en la cual podemos articular una propuesta pedagógica a distancia que sea innovadora, que sea valiosa y que sea rica desde el punto de vista didáctico, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a las herramientas, ¿no? Nosotros creemos, hoy hablábamos con Clara, ¿no?, esta idea de que quizás la exploración de lo técnico activa la imaginación pedagógico-didáctica, ¿no? Entonces, esperamos bombardearlos un poco con cuestiones técnicas en este curso, pero siempre con la mirada pedagógico-didáctica que las atraviesa, ¿no?, que es lo que en el fondo importa. ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos, con las cosas que tenemos a mano cuando entramos a este espacio que está vacío, pero que tiene mucho potencial, este espacio del que hablaba Clara? En primer lugar, tenemos recursos, en segundo lugar tenemos actividades, y en tercer lugar tenemos herramientas externas. Eso es todo lo que nosotros podemos subir o crear en Moodle, ¿sí? Podemos crear recursos, podemos crear actividades y podemos subir herramientas externas. ¿Qué son los recursos? Los recursos son esos elementos del aula, esos elementos de la plataforma, que funcionan de manera unidireccional para compartir información con los estudiantes, ¿sí? ¿Qué son las actividades? Son espacios en los cuales ya no se da de manera unidireccional la comunicación, ¿sí?, o el dictado de la clase, ¿no?, sino que tenemos un feedback, ¿no?, sino que tenemos una respuesta y también una huella del estudiante que nos muestra cómo viene haciendo ese recorrido, ¿no? En función de esas huellas nosotros después podemos tomar decisiones, ¿no? Y ahí entrará a jugar la retroalimentación, ¿no?
para que luego el estudiante también pueda tomar decisiones, ¿no? Ahí se arma la cadena de decisiones. Entonces, recursos, actividades y herramientas externas. ¿Qué son las herramientas externas? Son herramientas digitales que son compatibles con la plataforma, o porque las podemos compartir como link, o porque las podemos embeber en el aula, o porque podemos presentarlas como un archivo que fue realizado en otro lado, ¿no? Pero entonces son todos elementos que nos van a ayudar, que no son parte del ecosistema de Moodle, pero que son compatibles con Moodle y que entonces se pueden traer, ¿sí? Entonces, recursos, actividades y herramientas externas. Estos van a ser nuestros principales componentes, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos? En general tendemos a utilizar mucho más los recursos que las actividades, si venimos de una tradición más bien expositiva, ¿no? O más bien tradicional. Los recursos son los archivos que podemos cargar, las carpetas, podemos cargar carpetas, podemos crear etiquetas que funcionan como espacios para organizar el aula, ¿sí? En esos espacios podemos o bien generar subtítulos y pequeños párrafos orientadores, o también subir materiales, videos, imágenes, etcétera, etcétera, portadas. Está el libro, las páginas, ¿no? Los paquetes de contenidos y también las URL. Estos son los recursos, es decir, las herramientas que nos da Moodle para compartir información con nuestros estudiantes. Después tenemos las actividades, ¿no? Y las actividades son justamente estos espacios de intercambio activo en el aprendizaje, ¿no? Ahí nosotros le damos algo para hacer al estudiante y el estudiante lo tiene que entregar o devolver o va a dejar una huella en el aula, ¿sí? Y acá tenemos, los principales son el chat, la consulta, el cuestionario, la encuesta, los foros, los glosarios, las lecciones, los talleres, las tareas y las wikis. Esos serían los principales. Y no se preocupen que todo esto igual se los vamos a... Está cargado en la aula virtual, se los habilitamos hoy cuando terminamos el encuentro. Ahora, teniendo este pantallazo general de todo lo que tenemos, nos gustaría empezar a pensar dónde estamos, ¿no, Clara? ¿Dónde nos paramos? Estás muteada, Clara, ¿eh? Pero ¿dónde estamos parados, ¿sí? Cada uno en su heterogeneidad, ¿no? Así es. ¿Querés avanzar, Clara, con la rúbrica? Sí. Bueno, hace algunos años que con Florencia venimos trabajando y dándole forma a un instrumento que nos permita mirar y evaluar las aulas virtuales. Entonces, fruto de este trabajo, elaboramos esta rúbrica que están viendo ahora, que como verán, recupera las dimensiones sobre las que estuvimos trabajando y dimensiones sobre las que tenemos que planificar en un aula virtual para favorecer y facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por cada una de las dimensiones que ustedes están viendo allí, establecimos niveles de logro. Entonces hablamos de un aula incompleta, como el menor nivel, de un aula con escasos elementos didácticos, de un aula con elementos didácticos y un aula completa. Y cuando armamos este curso pensamos que podía ser un buen ejercicio hacer un trabajo inicial de autoevaluación de nuestras propias aulas, que les vamos a proponer hacer ahora, ¿no? Tomar esta rúbrica con estas dimensiones y hacer una observación de nuestras aulas, utilizando la rúbrica. Pero para poder utilizar la rúbrica y que ustedes puedan, digamos, no solo hacer una autoevaluación, sino compartirnos con nosotros esta autoevaluación, elaboramos un formulario, que lo hicimos con Corrubric, y que es muy interesante, quizás a alguno hasta le interesa también utilizarlo para sus propias prácticas, porque en algún momento pueden llegar a pensar alguna evaluación dándole dimensiones a evaluar y niveles, y el estudiante es el que puede autoevaluarse o un compañero puede evaluar el trabajo de un compañero si nosotros les damos elementos para que puedan mirar
esto que queremos o pretendemos que miren. Así que, bueno, elaboramos este formulario que recién Florencia se los envió por el chat y les está contando que es un formulario que se llama Corrubrics y que es una extensión. Entonces, las dimensiones con las que se van a encontrar son las de estructura general, de portada, la presencia de medios de comunicación, la presencia de recursos y de actividades, y el formato. Entonces, les vamos a pedir que abran algunas de las aulas que ustedes estén utilizando ahora, o que van a utilizar, o que utilizaron, pero elijan una. De esas en las que ustedes son docentes, ¿sí? Elijan, claro, elijan un aula propia, eso es importante. Así hacemos como un primer diagnóstico para ver dónde estamos. Así es. Entonces, miran el aula y van cotejando, es decir, bueno, ¿cómo es la estructura general? ¿Me acerco más a un aula incompleta o un aula completa? Bueno, van completando esto. ¿Por qué? Porque nuestra idea es que en función del lugar en el que cada uno esté, luego de hacer esta evaluación, el recorrido que hagamos sea en dirección hacia un nivel superior, hasta ir como perfeccionando nuestro espacio, porque perfeccionarlo en realidad mejoraría nuestras prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje. Así que esa es como la primera propuesta que les vamos a hacer, de autoevaluación del aula virtual con estos criterios. Así que los invitamos a entrar a este formulario ahora. Sí, tómense hacerlo un momentito, en vivo. claro, háganlo ahora en vivo. Nosotros vamos a ir mirando a poquito las respuestas en la medida en que aparezcan. Están levantando la mano, sí, María, levantaste primero que Ana, así que te escuchamos. Abrí el micrófono si querés. Sí, y te abro la cámara también, así me ves. Te hago una consulta en realidad, porque ya lo agarré y lo empecé a leer. Hay cosas en particular, por ejemplo, el cronograma yo no lo tengo, y lo nombrás en todas las partes. No lo tengo porque varía, en realidad está armado, es una propuesta armada, pero en la diaria o sea, tengo laboratorios, tengo cursadas que maneja el docente laboratorio que me lo cambió, por ejemplo, o días que estaban planteadas virtuales y cambiaron a presencial y se cambió porque adelantamos clases o retrasamos clases. Bueno, Entonces, no por está ejemplo, armado el en cronograma. ese caso, ustedes Sí. más o menos vean dónde están. Por ejemplo, Okay. en la opción que es con algunos elementos didácticos, se dice, por ejemplo, hay alguna imagen de portada, pero no se ve, o se especifica el curso, el docente, y se ve un texto de bienvenida. Se adjunta el programa, pero no el cronograma. Es decir... Sí, porque si en quieren, realidad de las fechas, yo las voy subiendo a medida que van pasando y les voy avisando a los chicos a medida que va sucediendo. Lo tenemos planteado de esa manera, más que vean ustedes el cronograma que yo presenté, obvio, a principio, porque lo requiere cualquier cátedra, que es una idea o sea, está planteado así, pero como te digo, en la diaria va cambiando, entonces a los pibes medio que no les sirve, ¿sí? Saben la fecha de los parciales y esas cosas porque las planteé al principio, pero como tengo más presencialidad que virtualidad, medio que hay cosas que no las necesito tampoco que las tenga, ¿se entiende? Más allá de que tendría o no, o me estás preguntando, o sea, ¿por qué me la estás nombrando? No sé hasta qué punto para mí es útil, a eso voy. ¿Se entiende? Bien, en función de el tipo de aula que vos utilices, podés ir marcando lo que sí se ajusta a la propuesta de tu aula. Okay. Porque al ser un modelo híbrido, si se quiere, la propuesta tuya, que en algunas instancias son presenciales, otras son virtuales, pero cuando son virtuales, debería tener esta consistencia, eso sí. Ok, ¿Sí? ya te entendí. Sí, y además, digamos, también en tu defensa, María Soledad, yo creo que sí tenés un cronograma. Es decir, vos tenés clases establecidas presenciales, tenés los parciales con fechas. Lo tengo, quizás lo tengo tenés un detalle del tema en que se da en cada clase. Que sí, pero ponele, en las avisando, últimas pero hay esa clases, información. el diagrama estaba planteado para que sea presencialidad y al final terminamos siendo en virtuales, porque bueno, cambiamos por un par de cuestiones, porque adelantamos unos temas que preferiría dar los virtuales y otros quedaba presenciales, y los cambiamos por un tema de laboratorios, un montón de cosas, y avisé que se cambiaba, y Bedelía me los cambió, bueno, un montón de lío en el medio, pero al margen. Entonces, me parecía ilógico tener el cronograma planteado para que los pibes vean y entren y digan, sí, esta clase es presencial, voy al campus,
cuando en realidad yo la semana pasada cargué el link y les dije todo para que sea virtual. Entonces como que Claro, es contradictoria claro. la No, información. no para si dejarlo la pongo. petrificado, pero sí Claro. por ahí para pensar esto, ¿no? Es decir, ¿qué sería mejor en el aula? ¿Saber qué clases son presenciales y qué clases son virtuales? Sí, pues imagínate, al principio Obvio, del que a mí me cuatrimestre uno se encantaría, pero organiza y uno después, después bueno. no lo maneja, o sea, se va Entonces, cambiando en pero la bueno, diaria. es pensar en cada caso hacia dónde tendemos, ¿no? Ok. Dónde más o menos, la idea es que ustedes puedan encontrar dónde están y que... Sí, te entendí. Sí, es más un panorama general y no tanto buscarle el Sí, pelo y al huevo como además estoy es para que haciendo aparezcan ahora. estas preguntas, ¿no? Sí. Esperen que ahí compartí el Padlet, pero no, todavía quiero compartir el Forms. Esperen que Sí, yo el Claro, estoy bueno, compartiendo. a veces voy a poco. completar el formulario. Entonces, Muy bien. mientras Bueno, Después tanto. había alguna otra pregunta Sí, que la decía... de Ana Papalardo, que dice que no tiene aula, pero Ana, quizás tengas... No, alguna- yo no fui la que dije eso, es la No, otra Ana. y Es perdón, otra antes Ana. estaba Pablo también, que dice que el aula que usaba quedó fuera de uso hace un año Sí, y no funciona más el está, link. claro, no, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué No tal? existe más el link, de hecho creo que está fuera, no sé si está online todavía como estaba estructurado hace 2 años, pero la verdad que no tengo un link y por otro lado, justamente la idea mía de participar de esta formación es ver si puedo darle un formato, un aula para una actividad que es un poco particular porque depende de cada estudiante, ¿no? Son las prácticas profesionales supervisadas y los proyectos, y entonces lo quiero hacer de nuevo porque es una herramienta importante para nosotros, pero no tengo nada que poner como link. Bueno, Eso es lo que Pablo, te quería entonces, decir. en ese caso, no hay problema, digamos, no hace falta que pongas el link si querés poner, todavía no tengo aula, comienzo desde cero. Sí, no sé si tendrás algún compañero o alguien que dicte una materia parecida o algún aula a la que puedas acceder, o mismo encontrar en el campus en el que se trabajaba antes esa aula en la sección de mis cursos, para poder pensar sobre una base, a ver dónde o cómo lo harías o qué te resulta novedoso. Sí, Quizás darle sí, forma te al ejercicio entiendo. de manera personal, ¿no? Bueno, debería ver a dónde puedo ingresar. Creo que a lo único que podría ingresar es a las que fui como estudiante de posgrado, pero no tengo. No hay problema, Pablo. Si querés, digamos, si tenés algún aula para ingresar, podés ingresar. Si no, podés mirar la rúbrica y marcar quizás en Sí, tu recuerdo. Sí, me acuerdo cómo era el aula Claro, de la, eso, de la marcar vieja, como dónde estabas, viejo dónde te acordás aula. que, Sí, sí, eso, dónde te acordás que sí, estabas. eso. Podemos jugar ese juego, Sí. Pablo, en tu Bueno, caso. dale, no, mil disculpas, pero no tengo el link para No, poner. para nada. No era un requisito tener un aula. Es solo que sabemos que muchos de ustedes tenían aulas y entonces pensamos que era un buen punto de Claro. partida analizar, hacer este ejercicio de primero ver algo hecho y Claro, mirarlo con esta mirada crítica, ¿no? claro. ¿Te consulto? Marcelo, ahí compartí el formulario. Florencia también lo compartió arriba de tu pregunta, está el formulario compartido. Sí, María Laura, te escuchamos. ¿Cómo estás, Clara? Te hago una consulta. Yo tomé mi aula mientras ustedes conversaban, copié el link y cuando lo quiero enviar ahora me dice aún se deben revisar algunas respuestas. Y me da como un signo diciendo la pregunta ha cambiado, revise la respuesta, revisar tu respuesta. Pero la mandé una sola vez y no la cambié. A ver, yo acá me parece que la estoy viendo, déjame ver. Ah, bueno. Se puede enviar una sola vez el documento. No, está bien, pero lo quise enviar y lo tengo como para enviar todavía. Y me dice, aún se deben revisar algunas respuestas. A mí me pasó lo mismo, Florencia. Lo tengo como para enviar, no me apareció, viste, enviado con éxito. ¿Seleccionaron su apellido? Sí, puse mi apellido, puse el link.
Morales, seleccionar apellido, el aula te copié para que la vieras, y después empecé a marcar de acuerdo a lo que me decía, estructura general, portada, y en algunos de ellos me dice, la respuesta ha cambiado, revisa tu respuesta. O la Sí. pregunta ha cambiado. Perdón. A mí me Perdón. aparece lo mismo en las 2 primeras preguntas, pero no en el resto. Bueno, a mí acá en la segunda, en la cuarta, en la segunda y la cuarta a mí. Perdón, el problema es que las respuestas están concatenadas, por eso pasa eso. Entonces, no me cuando coinciden. Sí, uno perfecto. responde Sí. en la otra columna, no coincide con la anterior. Eso es lo que observé en mis preguntas. Bueno, me pasó lo mismo, pero en realidad no estaría encasillándome yo en ninguna, o sea, como que varía un poco de columnas. Me pasa lo mismo. Me da la sensación de que cuando vos elegís una respuesta al principio y después la cambias, ahí te aparece el mensaje. Si no, si lo elegís de una sola vez, se toma como válida. Perdón, No, pero no estás cambiando. El tema es no que estás respondiendo. A ver, las respuestas están concatenadas. Tenés que seguir en la misma columna. No, ¿por qué? Pero espera, Fernanda, el problema, ¿sabes cuál es? Que en cuanto a la estructura general puede estar con escasos elementos, pero en cuanto a la portada puede estar completa. No, pero no habría ese problema, digamos, de hecho nos están llegando respuestas que a mí me pasa lo mismo, Flor, si que no tienen ese captura problema. para Entonces que veas yo voy qué es a lo que revisar. aparece. Listo. A ver, por ahí... Dame un segundo que te mando una captura para que veas les envío de vuelta el aparece. link. No, por ahí si te llegó, María Florencia, está todo bien. Yo porque sigo como para enviar. No llegó porque llegó la de Silvestri, llegó la de Zambón, llegó la de Pérez y llegó la de Reales. Y no llegó Yo pienso que lo que puede pasar es que no estén trabajando con el mail de la universidad. No, yo lo cambié. Yo tenía otro y lo pasé al mail de la universidad. Estoy con el mail de la universidad. Algunos están llegando. Mira, yo no estoy con el de la universidad. Ahí está. Yo sí, ¿Puede ser y eso? a mí me pasa. Yo sí. Me figura, o sea, en determinadas preguntas te figura un cartelito abajo. Sí, que dice, la pregunta ha cambiado, revisa tu respuesta cuando tocas enviar. Y yo ya o sea, no puedo, no quiero poner otra opción, ¿se entiende? Claro, son preguntas embudo. Por ahí salgan y vuelvan a ingresar al documento. El formulario, bueno. Ahí estoy intentándolo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Silvia. Sí, estoy re perdida acá porque se me tildó la computadora. Pero mi aula virtual está llena de videos. Por ejemplo, de bienvenida, yo tengo un video de bienvenida y acá no está en la rúbrica, qué sé yo qué poner ahí. Yo tengo puesto el ¿Cómo? Pero cuando después hace una pregunta sobre si hay recursos, si hay actividades, y si hay como distintos materiales, esto es algo que vos podés, por ejemplo, tomar. Yo te digo, mi aula es muy simple. Son todos videos de teoría y cuando se termina de explicar, todos los bloques son de manera análoga y eso se los explico en el bloque de bienvenida, hecho con Powtoon. Y una vez que tengo explicada la teoría, hay videos hechos por mí, que son PowerPoints transformados en videos, con resoluciones de ejemplos. ¿Viste cómo hice en el guión, en el otro curso? Sí. O sea, como está hidrodinámica, así están todas las clases, con todos los temas en bloques separados. Eso es mi aula. No sé qué poner. Bueno, vos pon el enlace. Le puse el link. Pon el link y nosotros la vemos y también en función de lo que veamos podemos ir orientando las prácticas acá en este curso, porque la idea también es esa, ¿no? Que nosotros podamos ir recorriendo las aulas y si hay algo para ir trabajando y orientando y para que ustedes puedan ir ajustando en función de estos criterios, puedan hacerlo. Y como
Perdón, y como actividades están las guías obligatorias propuestas por el departamento para que resuelvan problemas. No tengo actividades de otra naturaleza, cuestionarios, etc. Bueno, ahí hay una sección de la rúbrica en la cual dice, por ejemplo, se observan etiquetas, archivos y URL, pero no existen actividades. Quizás tu aula estaría ahí. Por supuesto que es, imagínense, muy difícil. Porque actividades es imposible hacer una rúbrica en la cual estén todos las posibilidades que existen para articular una propuesta en Moodle. Acá tratamos de hacer un cierto recorte, digamos, una cierta pintura de algo que podría ser. Ahí dupliqué el formulario por si alguien quiere probar en una copia del formulario. La verdad que no sé qué puede estar pasando porque algunos lo mandan bien y otros no sé bien qué puede estar pasando. Pero en cuanto digamos, a la rúbrica, úsenla para pensar su aula, para pensar qué es lo que tiene, lo que sí está, y lo que no esté o esté de otro modo, no quiere decir que eso esté mal, ¿sí? Sino que quizás está en su propuesta de otra manera, y eso lo veremos cuando Si vemos yo te el link. mando... Esto no es, digamos, no tiene ánimos de hacer una evaluación del No, aula, que ni nada por el mejoremos. estilo, ¿sí? La idea es que que ustedes lo miren para ver qué podrían apuntalar. Por ejemplo, si no hay ninguna actividad de Moodle utilizada, quizás podemos utilizar ese potencial, ¿no? Sí, yo quiero aprender eso, ¿no? No hay. Yo te mando el link. Sí, y listo. el que no pudo enviar el formulario nos hace llegar el enlace del aula. Lo subimos en el aula virtual, el formulario, digamos, corregido. Yo no, discúlpenme, pero intenté con la cuenta de la facultad, con otra cuenta, no, es imposible. Y Bueno, ahora que mandé otro link. Tampoco. Pero lo que podemos hacer... No, tampoco. A ver, el último. Bueno, yo te pongo todo mal. Copia, el que dice copia de dónde estamos. Claro. Bueno, a ver, intento con ese. Fíjense. Porque hay que poner una respuesta por cada línea, si no, no Lo que sé pasa es que en algún mal. momento elegí una, después cambié a otra, y en esa que cambié, no me la toma, me dice como que la respuesta está inválida, y lo intenté recargar y me toma el cuestionario anterior, como con el mail asociado. A ver, Como esperen ya que había ahí les voy a cargado, me dice... habilitar. Es como que no me da la posibilidad de cambiar si en algún momento dije esto es un 2, no, bueno, ahora es un mejor, es un 3. Ahí les puse que no deja. se limite a una respuesta a este segundo formulario. Así que... Tomamos este último ahora, sería el tercero, ¿no? Que envías. Es este mismo formulario, el último que les mandé es ese. Ahora les comparto de vuelta el link. Perdón, chicas, no me yo lo cargo, pero el primer ítem que te pide el mail institucional abajo, no sé qué hay que poner, no me toma nada. El mail institucional abajo. En la primera pregunta, donde tiene que te pone el mail, tu cambié la apellido. cuenta a la de la UTN. Y abajo hay un asterisquito en rojo que no sé qué hay que poner, no se cambia nada y eso me bloquea. No sé qué estoy haciendo mal. El envío. Algo mal hago. No está activada la... Ahí están llegando respuestas al segundo... Sí, ahí que link. modificaste eso de las respuestas me dejó. Cambié una por otra y me dejó. Bueno, pero por Dios, me estaba poniendo nerviosa. Ahí está. No, lo habíamos limitado a una respuesta para que justamente, porque esto después lo vamos a utilizar para otra actividad, que es algo que permite Corrubrix. Entonces solamente pueden enviar una vez. Sí, pero sí, bueno. una de las 4 tenías que marcar, no podías marcar más de una, pero Sí, no sé por qué no te dejaba como volver a, o sea, cambiar la opción, básicamente. Bueno, ahí está. Obligatorio. Ay, me mato, no sé qué te poner acá. Crea el link del aula virtual. Marcelo, por ahí hace clic en el último link que mandé, que es el segundo que mandé, digamos, que lo mandé 2 veces. Sí, a ver, y probá desde ahí. Ahí no te debería por qué pedir el mail de UTN ni nada por el estilo. a ver. Ahí está. ¿Dónde andamos? Acá abajo de todo esto. Acá en el chat,
última. Imposible, ¿eh? No Flor, puedo. ¿me decís si te mandé el link del aula? Porque no me A acuerdo ver si lo este. llegué a instalar, a A poner. ver. A ver este, a ver este. Si no te lo mando por acá. Sí, está acá perfecto. Ah, ok, bueno, porque cuando lo sé tantas veces voy a hacer al final lo había cargado. Está perfecto. Lili. Ahí fueron llegando Guzmán, Silva. Por ahí es el navegador, dice Pablo. Sí, la verdad es que no sé, Bueno, jamás yo me no, pasó esto. Y hay respuestas en el otro que llegan perfecto, entonces no sé qué es lo que está pasando. después lo subiré al aula, Flor o Clara. Es imposible, no puedo. Está bien, no pero puedo. no se preocupen entonces no se preocupen por el formulario. Vean la rúbrica y hagan el ejercicio, que es lo importante, digamos. Sí, yo lo Bueno. rellené varias veces con mi cuenta personal, con la de la UTN, y Sí. me quedó la primera que no la puedo cambiar y no se puede enviar. Pero bueno. Me voy a intentar. Claro. Oh, Ya lo vamos a ajustar, Quizás hay algo funcionando mal con Corrubric, así sí. lo pueden completar. No Seguimos, se preocupen. no sé si no me hay da alguien- la cabeza, me parece. No. Qué frustración. No, evidentemente hay algún problema que... no son ustedes los que tienen que frustrarse, en todo caso, nosotras, y ya veremos cómo lo solucionamos. Qué Así que vergüenza. No, para nada, Marcelo, al contrario. Este es el curso justamente para aproximarse a todo eso desconocido, para equivocarse, para no encontrar y preguntar dónde está el botón. Este es el espacio para esto, ¿sí? Acá Creo que encontré el patrón del problema. ¿en serio? ¿Cuál Porque es? cuando respondí, cuando respondía en la segunda columna, esas siempre me daban en rojo. Y las de la primera me daban OK. Al final me respondí todas en el segundo, me dio todo rojo. Las borré todas, puse todas en la primera columna y ahí lo acabo de mandar. Qué lindo que es Este, trabajar con ingenieros. Este hombre es un Yo estratega. hice lo mismo, pero mandé todos en la última. Florencia, Entonces, en la ahí- segunda columna Claro. se ve que hay algo que no funciona. Claro, me parece Claro. que hay que revisar la validación que tiene configurada Exacto. la segunda columna. Y voy a revisar a ver qué es lo que está pasando con la rúbrica original. De paso aprovecho para contarles cómo funciona Corrubrics. En Corrubrics se arma una tabla en un Excel de Google. Una vez que se arma esa tabla en el Excel, se completan en el mismo Excel que ofrece Google, se completan los elementos de la rúbrica y ahí es donde se ingresa la información. Evidentemente no está tomando bien, la tabla esa alimenta el formulario. Así que bueno, vamos a revisarlo a ver qué es lo que está pasando y les dejamos este formulario para que respondan en el aula virtual en la primera sección. Pero ahora entonces los invitamos a ver la rúbrica que la compartimos por acá y bueno, evaluar el aula concretamente, ¿sí? A ver. En realidad la tendrían que ver, ¿no? Porque esto es un poco subjetivo. Tendría que ver cada aula, a ver si les... Nosotros después con los enlaces que ustedes nos mandan vamos a recorrer las aulas y vamos a ir hablando con cada uno de ustedes, contándoles lo que vimos también y qué cosas se podrían ir de a poco ajustando. Así que para eso también un poco es que nos compartan el enlace del aula, así vemos y todo lo que podamos ir haciendo en el aula de práctica, porque tenemos un aula de práctica, que sea con estos ajustes. Chicas, van a mandar el formulario, van a subirlo, ¿no? Después para que Sí, no... lo vamos a compartir en el aula. Ah, bueno, entonces lo podemos hacer mañana, los cargamos. Sí, no se hagan problema. ¿El mío lo recibieron? A ver, no estoy viendo quién está hablando. Silvia Elena Silvia Mancini. Ahí me voy a fijar en cuál lo subiste, Silvia. Sí, Mancini está acá, sí. Perfecto. Ahí tengo los dos abiertos. Ahí vamos a responder. Ok, bueno. ¿Avanzamos, Flor? Demos un pasito más.
Ahí les comparto el otro. Pero no me deja, a ver si me deja. Ahora. Perfecto, bueno, algunos mandaron el link por ahí, bueno, buenísimo para ya ir teniendo algunos links, pero después no se preocupen que les subimos el formulario bien y hacemos la actividad en el aula, ¿sí? Pero lo que nos importaba era que un poquito pudiéramos visualizar el aula, pensarlo en función de estos criterios, e ir identificando qué hay y qué no hay, en qué ya trabajamos y en qué nos falta trabajar, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Ahora, dando un pasito más, y ya adentrándonos en las herramientas en concreto, ¿sí? Les vamos a pedir que compartan en este muro de recursos y actividades, primero, ahora individualmente, ¿sí? ¿Qué herramientas les interesa conocer? ¿Qué recursos conocen y usan? ¿Qué actividades conocen y usan? ¿Y qué herramientas no conocen? ¿Sí? Herramientas pueden ser recursos o actividades, ¿sí? Entonces, ingresan al Padlet, ahí les compartí el link de nuevo. Sí anda, si se cae Padlet creo que ya no podemos dar más clases, así que es como que se caiga Gmail para mí casi. El profesor Silvestri también me va a entender, Claro, que ¿sabes también lo es... que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Lo que me parece a mí, ¿no? Uno usa herramientas, pero no se acuerdan los nombres, por eso si tuviera una lista, uno ahí... Exactamente, ahí les muestro la lista. Poné la lista, Flor. Les voy a poner la claro. lista, sí. Ahí les comparto la listita acá en pantalla. Sí, acá ya les adelanto. Se me acabó la sesión. Ahí está. Acá está para que sepan, porque muchas veces Ahora uno sí. sabe lo que usa, pero no sabe lo que no usa, ¿no? Entonces, acá tienen la guía de recursos y actividades de Moodle, ¿sí? Recursos y actividades. Paquete de contenido, me mataste ahí. Paquete de contenido. Base de datos. Flor, Clara, ¿les puedo hacer una consulta? Porque en mi vida usé esta cosa que me estás mandando a usar, el Padlet ese. Sí. Simplemente toco el más y te contesto abajo como si fuera una etiqueta. Claro, tocan el más abajo, buenísimo, ya aprendemos otra. Esta es una herramienta externa, ¿ven? Esto es algo que van a ver. Sí, pero nunca la había visto, está buenísima, pero nunca la había visto. Es un muro, acá aparece todo lo que lo que van agregando todos en simultáneo, hacen clic en el signo más, en el título, ¿sí? Pueden poner el nombre, lo que quieran, y abajo ponen el comentario, ¿sí? Algunos escriben todo en el título y queda todo en negrita, no hay problema. Qué tonto. No se preocupen. En el asunto pongan su nombre. No lo he visto. Es como el Keep, digamos, de Google. Como el etiquetitas. Claro, es como si fuera un Jamboard, pero ordenado en columnas. En joya, este caso. como Jamboard, ok. Sí, ahí te entendí mejor. En este caso, Padlet tiene muchas posibilidades. Tiene... no hay que escribir en la pizarra de Zoom, hay que acceder al link para... no, sí, eso sí. Perdón, a mí me aparece vacío. La está visitando. Me aparece vacío. Claro, me aparece el corcho. El corcho. Y ahora se te van a cargar, Fernanda, en breve, cuando se te carguen, se te van a cargar las columnas, que tienen que aparecer todas. Hace rato que está la primera. el corcho. Y yo esperé un rato y no se cargó nada. Bueno, por ahí... La primera, por ejemplo, que dice uso adecuado de la herramienta taller. ¿Tenemos que limitarnos a responder si queremos conocer esa herramienta taller o tenemos que listar? No, eso es una respuesta. Las grandes columnas son qué herramientas me interesa conocer, qué recursos conozco y uso, qué actividades conozco y uso, qué herramientas no conozco, ¿sí?
hasta acá respondemos, ¿sí? Lo que está abajo, que dice Perdón. anónimo, qué sé yo, son las ¿Podrás respuestas que volver a- fueron dando ustedes en cada una de las columnas, ¿sí? ¿Podrás volver a Perdón, poner la ¿podemos lista? volver eso? Sí. ¿Podemos volver a hacer la lista? Ahí volvemos a la lista. Me Los quería que- ver los que cuáles no se eran les abra, recursos y digamos, cuáles eran actividades. los que no se les abra, les muestro si quieren, funciona muy bien en el teléfono Padlet, así que les voy a mostrar un código QR por si lo quieren escanear. ¿Sí? Si quieren lo pueden escanear con el teléfono y acceden desde ahí. Vamos por todos los terrenos. A ver. No, pero yo a lo que me refería, si podemos tener en Sí. pantalla. Ahora ponemos la lista, pero Espera, estoy espera, poniendo espera, el espera QR que para que pueda. puedan ingresar algunos que... esperen, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a poner el QR en una pantalla. Ay, Dios. Cuando cargue. Y ponemos el Padlet en la otra y les comparto las dos pantallas. Y tenemos todo. Ahí está. Y acá tenemos la guía. No es muy amigable con el iOS, te digo. Dice que hay cosas que no soporta los escaneé, el QR. No sé cuáles son las especificaciones. No, sí, yo lo abrí con un Safari del iPhone, pero hay que abrirlo con otro, porque hay partes que no funciona con eso. Pero no importa, lo veo en la compu, digo. Bueno, Está bien. Padlet igual es una herramienta que en general funciona bien. Yo la uso a diario. Y en general funciona bien. Vieron que uno no sabe cuáles son las especificaciones que tiene cada uno de los dispositivos, configuraciones. No veo las herramientas, están las actividades en Están las pantalla. actividades y los recursos. Como los recursos en general los conocen, todavía no les puse, pero no sé si ya usaron el QR los que lo necesitaban. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahí vamos Ahora quiero acá ver y lo acá otro. tienen recursos y Florencia. herramientas. Vamos. Me llegó mi corcho, fíjate. A A ver, ver, el corcho. ahora nos fijamos. Fíjate que si lo saco, lo voy a abrir en otra pestaña, actividades en no la conozco, otra puse. compu, porque así no le sacamos a los que están viendo el menú. Es imposible. Ahí está. Marcelo, te estoy buscando, pero todavía no te encontré. ¿Qué actividad, qué recursos no conozco pusiste o cuál completaste? Entiendo. Marcelo, yo te encontré en qué herramientas no conozco, te llegó perfecto. Ahí está, no, Eh, no pude. ¿En qué actividades conozco y uso? No te encontré todavía. ¿En qué recursos conozco y uso? Tampoco. Sí, acá está en qué herramientas no conozco, Flor. No puedo. ¿Quién no está pudiendo? No, se me cerró el teléfono, o sea. Ya está. Bueno, Voy a Fernanda. ver si puedo entrar de Esto nuevo. también va a quedar en el aula virtual, o sea, Sí, que no se después pudo lo hago. hacer hoy, se hace en la semana. Sí, sí, sí. Bueno, lo hago en papel y después lo paso. Buenísimo. Que ya más o Podés menos- subir la foto, Fernanda, después si querés al Ah. Padlet. No, el Este, Padlet ya no me. No. Después cuando me está lo tengas que cayendo pasar, bien. para no pasarlo, Bueno, podés subir gracias. fotitos de lo que hayas escrito y con eso. Es una herramienta muy potente, y para tu actividad como docente le vas a encontrar para hacer muchas Sí, pero como no la conozco ahora, no quiero después te investigarla pasamos- luego.
Perfecto, después perfecto. Te pasamos un tutorial, te pasamos cosas Dale. que pueden hacer. No es que me niegues, pero ahora No, ya sé. no. Está muy bien, está muy bien. Perdón, hay preguntas sobre recursos y actividades. Cuando se refiere a herramientas, ¿qué ponemos? Ambas. Digamos, la idea es que herramientas funcionan en general. Ah, yo pensaba que hacía referencia a herramientas extras Externas. a Moodle. No. La idea es que ustedes piensen herramientas digitales en general, que pueden ser recursos, actividades o herramientas externas, que les interese conocer o que no conozcan. Ahí no lo distinguimos para que no tenía tanto sentido. Pero buenísima tu pregunta, Víctor. Acá Estela, que vi que levantó la mano, compartió por el chat que ella utiliza Padlet y es genial y lo usa mucho. Bueno, también quizás puedas compartir alguna de las cosas que haces, porque eso es lo rico de estos espacios, ¿no? Que entre colegas puedan contarse las herramientas que usan y para qué las usan. Porque algunas son potentes para algunas cosas, algunas para otras, así que está bueno que compartan. Así que, Estela, si querés compartir en... Sí, eso era lo que les quería comentar, era eso un poco. Padlet, la verdad es que lo descubrí en esto de la virtualidad con la pandemia, y fue una herramienta que me resultó súper útil para hacer puestas en común con los chicos de manera un poco más informal. Entonces de pronto lo usé, no sé, yo soy profesora de inglés, entonces trabajábamos la letra de una canción y a partir de la canción hacer una reflexión y volcaban la reflexión en un Padlet. O tenían que escribir, por ejemplo, no sé, hacer una presentación personal en los grupos que no se conocían entre sí, que eran grupos nuevos, y se presentaban con una foto y un pequeño texto en Padlet. Entonces todos pueden ver lo que todos están posteando. Y no sé, estuvimos haciendo ahora uno de los últimos que hice, tiene que ver con robótica. Entonces, bueno, elegir tu robot favorito, describirlo desde un vocabulario muy básico, porque es una actividad que está pensada para un primer año de una escuela técnica. Entonces el vocabulario es muy simple, pero bueno, describirlo, compartes el cuerpo todo y poner la foto de tu robot. Y permite esto, pero permite, no sé, insertar videos, permite insertar fotos, permite editar según los permisos que le dé el que crea el Padlet. Yo la verdad es que lo uso muchísimo. Una de las pocas cosas que todavía no encuentro es la manera de compartirlo, porque obviamente no estoy pagando para usarlo, entonces puedo crear hasta 5 Padlets gratuitos, no por cuenta. Bueno, Y pero cuando llego al quinto... Yo te puedo pasar una trampa que le hacemos a Padlet. Si tenés me interesa. Si tenés varias cuentas de correo, por ejemplo, tenés un correo institucional, tenés un correo personal, tenés un correo de otra institución, vos como Estela de un correo institucional te invitás a vos, Estela, con tu correo personal. Entonces, a todos tus correos les mandás una invitación, y desde esos correos que recibís invitación, aceptás. Cada invitación que es aceptada, te regalan 3 nuevos Padlet. Ah, mira qué interesante, Sí. Porque sí, hemos hecho, después el tema es rescatar la información que queda ahí, cómo la rescatás, ¿no? Y claro. he utilizado distintos recursos ahí, por ahí hacer captura de pantalla de cada posteo y armar un videíto, o armar un PowerPoint o algún otro tipo de cosa, y ahí lo comparto. Se pueden subir audios pensando en... O se puede subir así como está embebido adentro de una presentación de Genially. Sí. Sí, no, es espectacular. Yo siempre le descubro algún truquito nuevo que me gusta. Sí, la verdad que es uno de además, digamos, me parece importante aclarar esto. Les mostramos cosas que también están al alcance, ¿no? La licencia de Padlet sale 140 pesos. Por supuesto que, bueno, queda en cada uno. Mira, es re barata, yo pensé que era más cara. Pero es una licencia que es bastante accesible en comparación con otras, como Kahoot, que por ahí vale $60. Es una licencia bastante accesible. Así que por ahí algún día uno toma fuerza, toma la decisión y compra el Padlet. Sí, la verdad que sí. Ahora con lo que nos hace más rápido el trabajo en estas cosas. Pero bueno, ya veremos para los que la están conociendo, de contarles de qué se trata, de acercarles los tutoriales. Pueden incluir acá qué herramientas no conozco y ubicar el Padlet ahí. Flora, sí, la verdad es que es muy versátil. Sí. ¿Hacemos una lectura general de lo que fueron posteando acá?
Sí, voy a compartir acá pantalla. Dale. Bueno, empezamos por qué herramientas les interesaría conocer, ¿no? El uso adecuado de la herramienta taller. En general me interesaría repasar todas, cómo armar de manera prolija y efectiva un aula virtual, cómo crear exámenes y actividades. Me gustaría conocer todas las herramientas, no he tenido posibilidad de explorar, de experimentar. Me gustaría manejar cuestionarios y armar autoevaluaciones para los alumnos. Cuestionarios, todos, todas. Y la verdad es que me interesaría conocer un poco de todas, o sea, bueno, me interesaría repasar todas, ya que algunas las manejo y otras las conozco pero no uso. Utilizar etiquetas y paquete de contenidos, lección, cuestionario, wiki y encuesta, conocer cómo calificar a través de rúbrica. Bueno, no tenía idea del Padlet, me interesan las herramientas como taller, tarea, cuestionario y encuesta. Y en cuanto a los recursos, acá dicen que conocen todos los recursos, porque alguna vez trabajó con ellos, aunque sea una vez. Con algunos se amigó más rápido, con otros les resultó más complejo. El tema de calificaciones, que creen que lo podrían usar mejor. Moodle, pero lo hago mediante prueba y error. Uso archivos, URL y carpetas. He subido material de todo tipo y links. En términos generales conozco todos los recursos. En el caso de paquete de contenido no me resultó práctico para usar. Manejo de las tareas con calificaciones, páginas de información, links y URL. Utiliza recursos, archivos, URL, etiquetas. Bueno, etiquetas, URL, archivos y carpetas. Los recursos de Moodle es gracias a una tal, Florencia Ragón, todos, pero me olvidé o me cambiaron parámetros con con la plataforma 3.5, entonces bueno, vamos a trabajar recordando algunos pasos. Los recursos que conozco y uso son archivo, carpeta, etiqueta, libro, URL, tareas. Utilizo archivos, carpetas y URLs, archivos, carpetas y URL, chat, cuestionarios. Actividades, me falta practicar el paquete Scrum, archivos, etiquetas y URL. Bueno, la verdad que conocen bastante y podremos seguir profundizando en las que conozca y usa. Sí, acá es importante destacar, en algún caso incluyeron en la sección de recursos algunas actividades, como por ejemplo foro, chat, URL. Bueno, ahí es importante hacer esa distinción, porque eso también va a ayudarnos a decidir qué usar para cada caso, ¿no? Cuando yo quiero compartir algo con el estudiante, o cuando yo quiero que el estudiante haga algo en concreto, ¿no? Y cuando yo quiero tener pistas sobre eso que hizo el estudiante y qué pistas quiero tener, ¿sí? Por ejemplo, los recursos no nos van a ofrecer calificaciones, ¿sí? En cambio, las actividades sí se pueden calificar, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Como para ya tener esta división, ¿no? Vamos a las actividades que conocen y usan. Vamos. Glosario, archivos, chat, cuestionario, foro, glosario, lección, tarea, buenísimo. Cuestionario, foros y tareas. Ninguna de ellas, con excepción de los foros. Base de datos, cuestionario, foro, tarea. Actividades como foros, cuestionario, tarea, herramientas externas como Sway. Esto acá sería una actividad externa, ¿sí? Archivos, armo carpetas, armo foros. Bueno, ahí archivos, carpetas son recursos, foros, matricular alumnos. Bueno, matricular alumnos no es una actividad, es un acto administrativo dentro de Moodle, pero sí. Chat, cuestionario, foro, un poco de tarea, Jamboard y pizarra, cuestionario, foro y tarea. Bueno, hay muchos foros, muchas tareas. Archivo, acá sería recurso, cuestionarios también, chat, encuestas, cuestionarios, consulta, foro, chat, foro y tarea. Bueno, creo que en el top 3 están los foros, las tareas y los chats. El H5P es algo que es una extensión en Moodle. Entonces es una extensión que
que es una herramienta externa que es compatible con Moodle, ¿sí? Pero en este caso, en algunas plataformas, y seguramente José lo preguntás porque quizás en alguna otra plataforma de Moodle vos podés acceder desde Moodle, pero en este caso en la UTN no se ha configurado H5P en Moodle. En el 3.5 actualmente hay una configuración de H5P, pero, no es una actividad de Moodle, ¿sí? Es una actividad que se hace compatible con Moodle desde adentro de la programación de Moodle, pero que no es de Moodle, ¿sí? Es decir, uno al instalar Moodle no tiene H5P, ¿sí? Es un plugin que se tiene que instalar, ¿sí? Por eso es externo. Nadir, ¿no ves tus respuestas en el Padlet? Quizás no enviaste, ¿sí? Recuerden que escriben y después a lo último, por ejemplo, ponen publicar, ¿sí? Y ahí aparece donde yo hice clic en el más, que ahora no me acuerdo dónde hice clic, ¿sí? Bien. ¿Qué herramientas no conocen, ¿no? Paquete de contenidos, encuesta, glosario, wikis, no conocen la etiqueta. Estela no tenía claro cuáles eran las herramientas disponibles, seguramente después con el listado eso ayudó. Paquete de SCORM y taller, encuesta, lección, paquete SCORM, taller y wiki, el resto. No sabemos bien quién es, entonces no sabemos qué otras cosas sí tenía, ¿no? Porque no puso el nombre, pero está bien. Glosario, wiki, lección, taller, el paquete SCORM, libros, paquete de contenido, base de datos, chat, consulta, glosario, herramienta externa, paquete SCORM, taller, wiki, bueno, muchas que no conocen, taller, cuestionario, tareas, tenemos mucho para trabajar, tenemos tutoriales, así que buenísimo que les interese. Muchos pusieron todas en cuáles les interesa, así que muy bien. Bueno, acá estaba mi respuesta de prueba. Bueno, muy bien. Ahora, si les parece, podemos brevemente, ¿no? Dividirnos en grupitos. Sí, la idea es que en grupos, no sé si Flor se congeló, pero que en grupos puedan contarse y compartir, así como compartió Estela, que nos compartió cómo usaba el Padlet, y entonces así de alguna manera pudimos descubrir el Padlet. Entonces, que en los grupos que va a conformar ahora Florencia, que los vamos a mandar a trabajar en grupos, compartan entre ustedes cómo usamos los recursos y cómo usamos las actividades. Porque las preguntas anteriores aludían a si las usábamos o no, si las queríamos conocer o no. Ahora es cuando las usamos, cómo las usamos, tanto sea a los recursos como a las actividades. Sobre todo porque cada una de estas herramientas y actividades está ligada a una intención, que la intención es pedagógica. Entonces, digamos que esta herramienta se potencia, o esta herramienta permite potenciar la propuesta que queremos hacer. Entonces, la idea es eso, que ustedes puedan contar al interior del grupo cómo usan los recursos y cómo usan las actividades cuando las usan en el aula virtual. ¿Sí? Y hacen un apunte muy chiquitito, no nos va a llevar mucho tiempo, porque ya estamos, son menos 25 y nos queda apenas unos 20 minutos para cerrar, así que con 10 minutos yo creo que pueden compartir. ¿Sí? O sea, trabajamos 10 minutos y luego de esos 10 minutos leemos lo que cada grupo conversó al respecto. ¿Sí? Ahí los mando a los grupos. Sí, José no tiene micrófono, entonces en el grupo va a chatear con el grupo. Exacto. Ahí les... ¿No vas a dar otra reunión de Zoom o algo así? No, vamos a utilizar una función de Zoom que permite en la misma reunión establecer salas separadas para que puedan trabajar en subgrupos dentro de la misma reunión, ¿sí? Entonces, de esa manera, en la misma clase
nos dividimos sin entorpecer la comunicación, ¿sí? No Todos sabía que pueden- existía eso, así que después si nos explicás también cómo funciona eso, estaría buenísimo. También lo vamos a ver, sí. Un ¿Por qué? poco la idea es que eso, al ir viendo algunas cosas en el propio uso, también puedan descubrir a ver qué es lo que les interesa, qué les sirve, y preguntar todo lo que necesitan en el foro de consultas, que está justamente para eso, ¿no? Me interesa tal Joya. cosa, y ahí los acompañamos. Porque como ven, es muy heterogéneo el grupo, y entonces estamos para ir acompañando a cada uno en lo que necesite. ¿Sí? Alguno necesitará cómo embeber el Padlet adentro de un Genial y adentro de un Sway, otro necesitará cómo entrar al aula, ¿no? Y está muy bien. No, obvio, sí, sí, sí. Sí, pero esto de todo las salas panorama, compartidas ¿sí? está bueno para armar grupos dentro del aula mismo y demás, y no tenía ni idea que se podía Exactamente. hacer con Zoom. O sea, sí Exacto, uso las van a otras ser cosas, pero grupos eso no de sabía 3 que o se 4 podía. integrantes, yo ahora los Claro. creo, y ustedes van a ser asignados automáticamente en este caso, ¿sí? Ustedes también podrían Flor, elegir. déjame Sí. repetir la consigna porque Nadir pregunta. En los subgrupos que se van a armar de este grupo, la idea es que cada uno comparta con el grupo que le tocó cómo usa los recursos y cómo usa las actividades. Compartir experiencia, así como por ejemplo Estela compartió su experiencia de uso del Padlet, lo que queremos es que rescaten alguna herramienta, ya sea que sea un recurso o una actividad, y compartan con sus colegas cómo la usan, porque al compartir nos enriquecemos y probablemente se disparen ideas de cómo podría usarla yo. Sobre todo porque, como decía Florencia, es un grupo heterogéneo, hay algunos que tienen como mucho trabajo en las aulas virtuales y otros que por ahí un poco menos, entonces está bueno poder compartir. Después en la puesta en común, bueno, vamos a recuperar el trabajo que hicieron al interior de los grupos. Y ya después cerramos. Exacto, y les mandé también por el chat para que lo abran antes de irse a los grupos, porque después no van a tener acceso a este chat general, van a tener un chat ad intra en el grupo. Les mandé el link al menú de recursos y actividades, así lo tienen a mano, ¿sí? Así Te que van de ahora les va a viaje, llegar un Flor. cartelito para acceder a los grupos, más o menos 10 minutos, Clara, ¿no? Sí, sí. Y los Andás a traemos buscarlo, nosotros, ¿sí? Al grupo. Si necesitan ayuda, abajo les va a aparecer una opción dentro del mismo Zoom que va a decir necesito ayuda, llamar para pedir ayuda, y ahí aparecemos nosotros, ¿sí? Pero la idea es que eso, que compartan cómo usan esos recursos, cómo usan esas actividades, y que vuelquen una pequeña síntesis al Padlet, ¿sí? Una pequeña síntesis grupal al Padlet. Ahí fueron invitados a los grupos, tienen que apretar unirse. Yo veía 2-1, se fue. Fueron traídos a la Teletransportación. fuerza a la reunión principal. ¿Han visto la fuerza del Zoom? Bueno, qué horror. No, este ejercicio del poder terrible que tuvimos que hacer. Pero bueno, nos alegra que haya estado entretenida la charla. Esperamos que hayan podido poner en Es común. muy buena esta herramienta. Estas mini Y es reuniones. buenísima, Es estoy totalmente de acuerdo, es buenísimo. buenísimo. Quiero saber más cómo funciona genial. esto y cómo funciona lo de módulos, sí, literalmente. Primero esto. Sí, por Bueno, favor. Genial. Sí. Podemos abordar ambas cuestiones, ¿no? En el curso que estamos haciendo, que arrancamos hace ya 2 semanas, el 8 de junio vamos a dar una charla que está abierta para todos de cómo usar videoconferencias. Quizás no Pero el vamos problema, perdón, Clara, es el horario. Yo trabajo 4:30 de la tarde. Para mí esto es imposible. O sea, imposible. Bueno, perdón. Primero quisiera saludar al curso porque ahora se me escucha. Me gustaría mucho saludar al curso. Eso sí, me van a tener que soportar, Clara, otra vez. ¿Qué va a hacer? Ya encontré la vuelta. Bueno, un abrazo especial para todos, en especial para un señor Sergio que veo ahí con su semblante de paz y amor como de costumbre, que nos ha hecho compartir muy buenos momentos, y para una compañera que encontré, y bueno, ustedes dos, chicas, ya saben lo que pienso de ustedes, son lo más. Aclara, ¿qué es lo que pensás? Gracias, José. No, son lo más, son lo más. Ah, Me aguantan a mí y pueden aguantar cualquier cosa.
Bueno, buenísimo. Gracias. José. Bueno, entonces les decía que si quieren se pueden anotar por si les interesa cómo manejar, en realidad es sobre el uso pedagógico, pero seguramente vamos a generar algún tutorial, no para darlo en el momento, porque nosotros consideramos que todo lo que sean pasos y lo que se puede ofrecer en el tutorial, no queremos perder el tiempo y nos parece como más rico apuntar a otras cosas en los encuentros en vivo, que el tutorial se los ofrecemos y tenemos muchos, así que pueden participar de ese encuentro que vamos a trabajar sobre videoconferencias, en el marco de las propuestas híbridas, ¿no? Sí, ya me escucharán. Bienvenidos al tutorial porque son también conmigo los tutoriales, así que digo lo mismo que José, me van a tener que escuchar mucho. Pero bueno. Flor, estamos ya como cerca de cerrar, y es una pena que se nos vaya el tiempo, porque son y 58, y nos gustaría 2 palabras de un representante del grupo. De algún grupo que quiera poner en común cómo utilizaron, aunque sea alguna herramienta sobre lo que charlaron. Y nosotros coincidimos bastante, ya que me mandaron al frente, coincidimos bastante en el uso de los archivos, carpetas, foros y tareas, URL, y bueno, y también en buscar el desarrollo de algunos más, como el cuestionario, que ahí estuvimos charlando también. Muy bien, y te animás, Nair, a contar, justo tu caso lo conozco, ¿no? Pero ¿cómo usan el cuestionario, por ejemplo? ¿Cómo, digamos, para qué lo usan? ¿En qué contexto? ¿Cómo introducen el cuestionario en el aula? Sí. Empezamos usando el cuestionario primero como para hacer interrogatorios simples o, digamos, evaluaciones simples, tipo ¿cómo se dicen? Coloquios. Después los animamos a extenderlo para hacer parciales, y ahora también los estamos utilizando para hacer trabajos prácticos. Con lo cual, bueno, digamos, hay una parte de la parte automática, es muy laboriosa, es como preparar un parcial. Es muy laborioso prepararlo, pero después es fantástico que ya está, el resultado ya está cuando termina el alumno. Y también a veces no llegamos a hacerlo así, porque hay una parte que es de corrección manual, entonces ese no es automático, pero está bueno también que siga estando dentro de lo que es cuestionario, ¿no? Buenísimo, Nadir. Y una palabra para terminar sobre si tenés algún feedback sobre lo que piensan los alumnos de estas actividades. ¿Refieren que les sirven, por ejemplo, estas actividades? ¿El cuestionario? Los cuestionarios, por ejemplo, los de trabajos prácticos. Sí, digamos, ahí, bueno, hay un poco del arte cómo se preparan, ¿no? Porque a veces la herramienta se lleva un poco el protagonismo, más allá del conocimiento o de la relación que queremos hacer de chequear con el alumno a ver qué es lo que aprendió. Entonces a veces la herramienta se lleva un poco de eso. Pero bueno, es como todo, ¿no? Que hay que adecuarse y saber filtrar a la hora de terminar calificando qué es lo que es neto del alumno y qué pasó con la herramienta. Buenísimo, buenísimo, Nadir, el testimonio. Muchas gracias. Ahí Estela preguntaba por el chat si servían solo para multiple choice. No, se puede, como decía Clara, trabajar muchos tipos de preguntas, incluso preguntas de ensayo, es decir, preguntas de desarrollo. Se pueden subir archivos en una pregunta de cuestionario también. Entonces podrían, por ejemplo, poner el resultado numérico y adjuntar en una pregunta del cuestionario la resolución, por ejemplo, sacándole fotos, ¿no? Es decir, permite muchísimas posibilidades. Les dije que tenemos tutoriales escritos y tutoriales en video, a gusto del que consuma los tutoriales. Exacto. Representantes de otro grupo. Esos links, perdón, Clara, esos links los tenés como para cargarlos, como para verlos. Sí, y van a ir apareciendo. Porque yo me peleé bastante en el ingreso
con esas cosas. O sea, bastante, por decirte poco, porque los parciales eran como decirte todos tenía que volver a revisarlo porque no había nada que funcionara como debería funcionar, por decirlo mal y pronto. O sea, los tutoriales teníamos pensados ir subiéndolos poco a poco, o sea, a medida que vamos avanzando con los temas del curso, vamos a ir subiendo tutoriales, no todos juntos, la idea es que o sea, sí, pero para tenerlos van a estar, a eso. Sí, van a estar todo en el aula virtual, organizado para que justamente puedan ir recorriéndolos en la medida de las posibilidades de cada uno y al ritmo de cada uno, ¿no? Por eso toda esa parte la hacemos vía tutorial, vía aula, vía asincrónico. De todos modos, les cuento que si quieren ya ir visitando algunas cuestiones porque les da intriga, pueden entrar al canal de YouTube de la Dirección de Educación a Distancia, ¿sí? Donde vamos subiendo en distintas playlists todo lo que vamos armando. Así que todo lo que esté en tutorial en video va a aparecer ahí en el canal. Ahora les comparto el link al canal, ¿sí? Ahí tienen desde todo el ciclo de producción, de formación en producción de materiales educativos, entonces ahí tienen para producir materiales de distintos tipos, hasta tutoriales de Moodle, etcétera, etcétera. Ahora les comparto el link, así pueden Bueno, acceder. mientras Flor les comparte el link, ¿alguien más quisiera compartir de algún otro grupo que estuvieron Yo compartiendo? quería decir algo, pero no puedo levantar la mano, no encuentro ¿Quién el... está hablando? Pablo, ahí está. En este aplicativo que tengo en esta PC no me dejan, no tengo para levantar la mano. Bueno, rápidamente yo estuve con Fernanda y con Florencia y coincidimos en las actividades programadas con fecha de vencimiento que favorecieron la participación, o sea, los alumnos y alumnas cuando ven que tienen un plazo de entrega. Ay, mi amor, mira. Eso ayuda. Y en mi caso particular tuve problemas el año pasado que hice toda la parte de corrección de parciales por el aula virtual y no sé qué pasó, que algunos alumnos se me desmatricularon por un tema de vencimiento temporal y ahí se me hizo un despelote con la información. Claro. O sea, yo tengo, además de que me resulta muy interesante todo lo pedagógico que se plantea en esta reunión, también siento que tengo limitaciones muy exclusivamente técnicas con el aula virtual. Que, por ejemplo, soy coordinador de cátedra y algunas cosas veo de los cursos de mis colegas, otras no, en otros cursos no veo las mismas cosas. En algunos veo el foro, en otros no. Y esto que me pasó con el seguimiento de notas, ¿no? Me hizo un despelote total y tuve que rearmar un Excel en paralelo. La verdad que es una herramienta poderosa, pero que me trajo también dolores de cabeza. Bien, para esos casos puntuales también nosotros tenemos tutorías por videoconferencias y presenciales, así que ahí podemos armar un grupo con consultas muy puntuales, que eso pueden ir como canalizándolas en el foro, y nosotros podemos ir armando reuniones en donde trabajemos puntualmente con algunas cosas, pero bueno, tenemos que organizarnos, y en función también de las demandas, así que vayan compartiéndonos estas dificultades o lo que quisieran puntualmente, más allá de cómo avancemos con el curso, ¿no? Exacto, un poco el espíritu de esta actividad era que nos contaran qué los inquietaba, ¿no? Algunos pusieron, me interesa conocer más sobre calificaciones. Bueno, ya sabemos que ahí hay un punto importante para trabajar, al menos para darles algunas herramientas, ¿sí? Así que bueno, ya estamos un poquito pasaditos del horario. Les agradecemos mucho por la presencia, por la participación, por la paciencia, los que tuvieron algún problema técnico. Pero bueno, es algo que es absolutamente natural cuando empezamos a trabajar con herramientas y con herramientas nuevas. Así que no se asusten, los estaremos acompañando a cada paso y les vamos a dejar habilitado en la primera sección del aula todo lo que estuvimos trabajando hoy, ¿sí? La presentación que compartimos, el Padlet, el formulario, esta vez corregido, a ver si finalmente nos anda, a ver qué es lo que está pasando con Corrubrix. Ahora cuando termino cierro y empiezo a googlear a ver qué es lo que está pasando. Mañana vamos a estar habilitando el segundo módulo, que va a ser de trabajo asincrónico para completar esta primera semana de trabajo, ¿sí?
encuentran todo esto en el Flor, como algunos grupos se quedaron sin compartir, me da pena que no puedan contarnos, está el recurso del Padlet, así que te quiero hacer una síntesis ahí y así los leemos. Desde ahí los leemos, sí, totalmente. Y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud de cualquier orden respecto al armado del aula, nos escriben por el foro de consultas y nos leemos y nos mandamos los tutoriales que hagan falta, y si no hay, los armamos, ¿sí? Así que bueno, gracias por el tiempo. quedamos a disposición y les agradecemos mucho por todo. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, chicas. Chao, buenas noches, gracias. Gracias, chicas. Chau, chau, gracias. Chao, buenas noches. Buenas